Vámonos con el rollo de, porque ya tenemos en la línea a el doctor Carlos Alonso Reynoso, él es epidemiólogo, especialista en salud pública y epidemiólogo de cabecera de este programa. Esto es el rollo de. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de. Estimado Carlos, nos dicen que ahora sí se acaba la epidemia. ¿De qué vamos a hablar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, Alejandro, Augusto, muchas gracias por la invitación. Pues mira, la verdad es que pareciera que son declaraciones muy similares las de Joe Biden y las del doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que hay que matizarlas, ¿no? Porque una es una declaración de un político y la otra es de un experto en salud pública. Claro. ¿A cuál le crees más, además, un Carlos? político que está de cara a unas elecciones y le urge que se acabe la pandemia antes de las elecciones. Claro, por supuesto, ¿no? Y de entrada, pues ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, porque ya hay varios políticos que han querido acabar por decreto con esta pandemia desde hace varios meses y años. Y pues bueno, las pandemias no se acaban por decreto, ¿no? Las pandemias van a acabar gracias a las acciones de salud pública que surjan, pues, de parte de las autoridades y obviamente de la comunidad. Entonces, lo que el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró fue que el final de la pandemia estaba cerca y que deberíamos aprovechar la oportunidad, pero no que necesariamente ya fuera a acabarse. Él hace una analogía con un maratón, ¿no? Dice que cuando estás corriendo un maratón y ves la línea de meta, no te paras y dejas de correr, sino que corres con todas tus fuerzas, con toda la energía que te queda para poder terminar la carrera. Y eso es justamente lo que estamos pretendiendo hacer en estos momentos, ¿no? Terminar esa carrera para poder cruzar la línea y cosechar las recompensas de los esfuerzos. ¿Y qué tan lejos estamos de la meta? Pues depende de varios factores. La Organización Mundial de la Salud, como te digo, el doctor Tedros publica 6 informes de políticas que los distintos países deberían de aplicar y seguir aplicando para poder llegar a esta meta, que es el seguir realizando pruebas de COVID, el manejo clínico adecuado de los casos, el alcanzar los objetivos de vacunación contra el COVID-19, el mantener las medidas de prevención y control de infecciones por COVID en establecimientos de salud, el generar confianza a través de la comunicación de riesgos y participación de la comunidad y el manejo de la infodemia de COVID-19. Entonces, con estas 6 estrategias se pretende llegar eventualmente al fin de la pandemia. Y obviamente esto no quiere decir, porque también hay que dejarlo bien claro, que el fin de la pandemia implique que la enfermedad vaya a desaparecer. La enfermedad va a persistir y va a seguir existiendo, pero bueno, obviamente el manejo y el abordaje de la misma será ya bajo términos estacionales, epidémicos y no necesariamente pandémicos como lo estamos haciendo actualmente. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Me regreso un poquito porque a final de cuentas, después de estos años metidos en el asunto de COVID, desgastamos algunos términos, uno de ellos pandemia, pero pandemia tiene una connotación técnico-científica muy específica. ¿Qué es lo que se termina cuando un médico especialista dice se terminó la pandemia? Pues mira, lo que sucede con la pandemia es que estamos hablando de que una enfermedad epidémica se extiende por muchos países o por prácticamente todos los países sin un control determinado, ¿no? Se habla acerca de una propagación geográficamente extensa o en todo el mundo afectando a una gran cantidad de personas. Cuando esta afectación reduce su incidencia de manera significativa y hay regiones importantes del planeta en donde prácticamente se ha controlado o disminuido la cantidad de casos significativamente, pues bueno, me parece que podríamos hablar de que ya estamos saliendo de esa fase pandémica. Lo que pasa es que tampoco, epidemiológicamente tampoco podemos hablar de una pandemia permanente. Las pandemias tienden a seguir un ciclo. Y este ciclo, pues, pudiera estar cercano, pero como les decía, depende de varios factores. Y uno de ellos es que no surja una nueva variante que pueda empezar a generar nuevas olas con gran cantidad de hospitalizados y gran cantidad de defunciones. Afortunadamente, esas 2 variables que tenemos actualmente, que son que en vigilancia, que es la cantidad de complicaciones, hospitalizaciones y defunciones, en todo el mundo han disminuido. Y no hay en este momento países que, a pesar de que estén teniendo nuevos brotes, tengan un incremento en estas variables. Entonces, obviamente, son 2 puntos muy importantes a considerar para poder hablar de que
final de la pandemia se encuentra próximo, pero no perderlo de vista, como dicen los 6 informes que recomienda la OMS, por ejemplo, con el seguimiento de variantes como la variante Centauro, ¿no? Que es la BA.2.75, que ha empezado a circular en el país. Carlos, en algo coincidimos en todo el mundo, y es que los sistemas de salud de todos los países no estaban listos para una pandemia de esta naturaleza. ¿Tú crees, al menos en el caso de México, que hubo aprendizajes, que actualizamos nuestro sistema de salud? Sé que es una pregunta que quizá ya te respondía, pero qué bueno que lo diga un especialista. ¿Nos hizo cambiar algo el sistema de salud? ¿Estamos listos por si otra pandemia nos abordara? Uno debería de analizar este tipo de circunstancias con nuevos retos, ¿no? Y me parece que tenemos un nuevo reto en este momento, si bien no es exactamente el mismo o de la misma magnitud, pues estamos ante la emergencia del virus, de la viruela símica o la viruela del mono. Y si comparamos la respuesta de las autoridades y las acciones que se están tomando en comparación con como bien decía, los aprendizajes que se deberían de haber adquirido a lo largo de estos años, a mí me parece que todavía estamos fallando, ¿no? Porque estamos cometiendo algunos errores, y los mismos errores que cometimos al principio de la pandemia anterior, en donde se está restringiendo la cantidad de pruebas, no se está muestreando adecuadamente a todas las personas, no se ha contemplado todavía, a pesar de que sí tenemos disponibilidad a nivel internacional de la vacuna, en vacunar a poblaciones de riesgo y demás. El control y el seguimiento me parece que han fallado un poco, y creo que deberíamos de estar atentos a esto. Desafortunadamente, esta pandemia, y me parece que no nada más en México, sino en todo el mundo, generó un desgaste tan grande en gobiernos, en ciudadanía, en personal de salud, que yo creo que va a ser contraproducente. Es decir, en lugar de tener aprendizaje para poder saber con certeza cómo se tiene que reaccionar ante una nueva pandemia, pudiera llegar a generar un cansancio que nos haga bajar las defensas. A mí me parece que hay que tomar esto con precaución. Claro. A ver, Carlos, ¿y cómo te imaginas el futuro del COVID? Es decir, ya no va a haber lugares para hacerte pruebas, o sí, no va a ser necesario. Mira, pues puede ser gripa, puede ser COVID, yo creo. A mí me parece... Se supone que deja el COVID, y que, bueno, no se supone, que ha dejado, es decir, si no es una enfermedad, no es una gripita, pues. No, claro, y nunca lo será. El COVID erróneamente fue caracterizado como una enfermedad respiratoria, no lo es una enfermedad sistémica, afecta a varios órganos del cuerpo y afecta de manera general al organismo. Entonces yo considero que pues va a seguir habiendo lugares o instancias en donde se va a poder hacer las pruebas, porque el aislamiento de este tipo de enfermedades es fundamental, no solo porque ayuda a llevar el cuadro la enfermedad de manera más segura, sino que obviamente previene el contagio de otras personas. Lo mismo que debería suceder y que sucede de manera menos frecuente con casos como la influenza, ¿no? En donde se detecta un cuadro de influenza, lo que debería hacer pues, es aislarte para evitar contagiar a otras personas. Entonces yo creo que el muestreo de estas enfermedades en casos sospechosos va a seguir existiendo. Lo que vamos a tener es pues ocasionales brotes o incrementos en la cantidad de casos de manera estacional, tal y como lo estamos experimentando con la influenza. Lo que no tenemos todavía certeza es si se dará en los mismos periodos, en periodos invernales, o si tendrá una distribución distinta. Eso es lo que todavía estamos en espera de, pero bueno, francamente, pues es lo que hemos observado ya en los últimos meses, y que prácticamente es lo que parece que va a seguir sucediendo, y por eso las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Carlos Alonso, muchas gracias por la entrevista el día de hoy y por todos estos años que nos has acompañado. Esperemos seguir en contacto contigo a temas o por otros temas, esperemos menos graves y más de cultura pública. Con mucho gusto, aquí seguimos a la orden. Un abrazo a los tres y saludos a todos. Que estés bien, Carlos. Gracias, Carlos Alonso Reynoso. Pues sí.